El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la vacunación contra el COVID-19 y descartó supuestos problemas con el stock de dosis. Queremos conversar sobre la actual situación de la pandemia en Chile y vamos a tomar contacto con una de las personas que más sabe, es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor, además exministro de Salud, el doctor Enrique París. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bien, muy bien, gracias. Bueno, Aquí, lo primero que le quiero preguntar si ha descansado después de todo el tiempo que le tocó estar con una pandemia que seguramente tiene una carga de trabajo, pero además una carga emocional importante. He descansado un poco, tomé algunas semanas de vacaciones, 2,5 semanas en realidad solamente, y ya estoy trabajando hace 2 semanas también en la Universidad Mayor como decano, como usted lo nombraba. Y sí, de a poco me he ido relajando un poco más, pero me quedé con unos dolores musculares bastante intensos y creo que es producto de las tensiones que tuve en el pasado. Bueno, doctor, ya superado, me imagino, pero seguirá atento a todos los números y todo lo que está pasando con la pandemia, y ahora lo está mirando de fuera y por lo tanto queríamos preguntarle cómo lo está viendo. Se había denunciado en un principio una falta de stock, ahora desde el ministerio dicen que no hay tal falta de stock, pero también se están preguntando sobre los efectos de la vacuna Moderna, que van a empezar ya a ponerse este tipo de vacunas, una vacuna que fueron compradas por su administración y que hay también desconocimiento sobre ella, sobre los efectos. Así que vamos por parte. Primero, ¿cuál es su evaluación de lo que está haciendo ahora el actual Ministerio de Salud con respecto a la pandemia, al cambio de las fases, al relajamiento en el uso de la mascarilla en espacios abiertos? ¿Cómo lo ha visto como ex autoridad? Bueno, en primer lugar yo quiero llamar a la tranquilidad. Yo creo que no hay falta de stock y en eso coincido plenamente con el Ministerio de Salud actual, y me parece que el subsecretario Cuadrado lo ha reafirmado. No tiene por qué haber falta de stock. Yo recuerdo que también se usó ese argumento en el pasado, pero muchas veces lo que pasa, Matilde, es que cuando uno reparte las vacunas a lo largo de todo Chile, son 23 o 26 depósitos de vacunas e inmunizaciones, los municipios tienen que ir a buscar las vacunas ahí. Y a veces se producen obviamente situaciones de falta de coordinación, pero vacunas no faltan. Ahora, me refiero inmediatamente a la vacuna Moderna. La vacuna Moderna es, desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista de su formulación, prácticamente igual a la vacuna Pfizer. ¿Por qué? Porque es una vacuna de RNA mensajero. Por lo tanto, no hay que tener ningún temor con la vacuna Moderna ni con la Pfizer, y las reacciones adversas que ocurren habitualmente con las vacunas son mucho más bajas que la posibilidad de que la enfermedad produzca las mismas lesiones. Me refiero específicamente al caso de la miocarditis y de la pericarditis, sí, en la cual se hizo un pequeño, digamos, reproche, y la verdad es que cuando a la paciente o al paciente le da el coronavirus, tiene muchísimo más posibilidad de tener pericarditis o miocarditis que cuando se coloca la vacuna. Así que eso es para la tranquilidad de la gente. ¿Y usted es pediatra, doctor? Porque la población donde la vacunación es más baja son en los menores de 6 años. ¿Cuál es la recomendación ahí? Porque los padres, precisamente argumentando el tema de estas enfermedades cardíacas asociadas en algunos estudios internacionales, tienen esta preocupación. Bueno, nosotros habíamos dejado abierta la posibilidad que los papás puedan incluso elegir, o en el caso de los menores de edad, colocar, cuando sea obviamente dentro del rango de edad aceptado, poder colocar la vacuna Coronavac de origen asiático, chino. Por lo tanto, eso hay que discutirlo. Nosotros pensamos que el Comité Asesor en Vacunas, el CABEI, y el Comité de Expertos del Ministerio de Salud, que persiste más o menos en la misma conformación que nosotros lo teníamos, puede dar esas opiniones al respecto. Eso es lo que nosotros hemos criticado un poco: una falta de comunicación, una falta de comunicación de riesgo, una falta de información, una confusión también con la cantidad de vacunas que se colocaron en el pasado.
Y yo quiero repetir ahí unas cifras. En diciembre del año pasado nunca se colocaron la cantidad de vacunas que dijo una autoridad, todo lo contrario. Se colocaron siempre más de 100.000 dosis de vacunas y hasta 150.000 dosis de vacunas al día. Lo que pasa es que si uno dice y toma solamente el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, esos días sí se colocaron menos. Pero uno tiene que hacer un promedio de los días hábiles y no empatar a bajar. O claro, a la esas baja, declaraciones las dio reconocer... la ministra Yarza, pero el subsecretario aclaró que efectivamente era, como usted lo ratifica, lo rectifica. Me alegro mucho. Me alegro mucho que el doctor Cristóbal Cuadrado lo haya rectificado. Sí, doctor, ¿y cómo ha visto el tema de la comunicación de riesgo, el estado que estamos de la pandemia? Siguen aumentando y las variantes en Europa y nosotros, claro, tenemos la ventaja de verlas con estos meses tal vez de distancia y anticipación a lo que se viene, pero también nosotros enfrentamos el invierno. ¿Cómo está viendo esta etapa en que, claro, tenemos menos casos, eso hace que nos relajemos un poco más? ¿Cuál es su perspectiva? Tenemos menos casos afortunadamente y eso justamente se debe a que la gente aprendió a cuidarse y también al efecto de la vacuna, pero no tenemos todavía controlada la pandemia de ninguna manera. Y las cifras que nosotros estamos viendo en China, sobre todo en Shanghái, pero también en algunos estados de los Estados Unidos, donde están en primavera, obviamente que indican que puede haber un rebrote acá en Chile en invierno. De hecho, las cifras que muestra hoy día el estudio CLAPE-SUC, no sé si a lo mejor las vio usted en las últimas noticias, por primera vez muestran que Punta Arenas está aumentando. Punta Arenas tiene un aumento del 5% de los casos. Y eso para nosotros siempre era preocupante, porque Punta Arenas era como el índice o la punta del iceberg de lo que iba a aparecer después. No digo que van a aparecer más casos, pero eso me preocupa profundamente y creo que hay que hacer un análisis muy detallado de qué es lo que está pasando en Punta Arenas, cuál es la cepa ahí predominante, si ya hay una variante nueva o hay una predominancia de la BA2, que es mucho más contagiosa, en fin. Pero esas son recomendaciones que yo doy, no es una crítica, es una recomendación de observar esa situación porque obviamente la pandemia no ha pasado. No, con respecto a la mascarilla, cuando uno... Dígame. Sí, dígame usted, Matilde. No, Perdón. nos llama mucho la atención la cantidad de fallecidos que hubo en el último tiempo, pese a que, claro, la variante Omicron, que fue la última que tuvimos en el país, no era tan grave en los casos, pero sí a las personas que las afectó, a muchas las llevó a la muerte. ¿Hubo alguna explicación a eso? Por supuesto. Nosotros analizamos profundamente esos hechos muy preocupantes y muy lamentables de todas maneras. ¿Y quiénes eran las personas que fallecían? Desgraciadamente mayores de edad, desgraciadamente personas que no tenían su esquema completo de vacunación, por eso es tan importante seguir insistiendo en la vacunación, y personas que tenían patologías asociadas, o sea, enfermedades crónicas asociadas. Ahora, si usted recuerda, el artículo del Lancet publicado hace unos días atrás, reveló que Chile es el país de Latinoamérica que tiene menos mortalidad en exceso o menos mortalidad por COVID-19. O sea, afortunadamente actuamos correctamente y se evitaron, según los cálculos de un infectólogo muy prestigioso, el doctor Miguel O'Ryan, se evitaron más de 30.000 muertes. Pero, como usted muy bien dice, desgraciadamente hubo un aumento. ¿Por qué? Porque hubo un aumento muy grande de pacientes. Llegamos a tener 38.000 casos al día, cuando algunos habían pronosticado 45.000. Y obviamente cuando uno tiene muchos casos, hay más cantidad de gente que cae a la UCI y que puede fallecer, independiente si el virus es menos potente o más potente. Doctor, finalmente estamos en pleno trabajo de la convención, se están aprobando los derechos, se aprobaron ya derechos respecto a la salud y se aprobó un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado. ¿Qué le parece esa votación? Mire, a mí me parece muy bien que exista un sistema de salud integrado, pero que sea público y privado, no solamente público, porque el sistema público no va a ser capaz de absorber todos aquellos pacientes que están en el sistema privado de salud, que son más de 3 millones de personas en conjunto con sus cargas. Por lo tanto, si nosotros bruscamente hacemos ese cambio, vamos a tener problemas graves.
Además de eso, obviamente se prohíbe el lucro, se prohíbe que las clínicas puedan atender pacientes. Aquí hay una cosa muy grave. Se prohíbe que las clínicas puedan atender pacientes con patologías que puedan ser atendidas en el sistema público de salud. Es decir, si usted necesita una cesárea y esa cesárea se hace en el sistema público, no le va a cubrir en el sistema privado. Eso hay que revisarlo. Yo llamo la atención para que se revise. También me preocupa mucho el hecho de que se haya propuesto que la formación de los estudiantes de salud de todas las áreas, no solamente de medicina, solo se lleva a cabo en instituciones de públicas, de educación pública. Yo creo que eso es un error gravísimo. Más de la mitad de los estudiantes en Chile están estudiando en universidades públicas o semi-privadas, y cortar esa fuente de formación yo creo que es muy, muy grave. Entonces, creo que hay que revisar esos temas. La Asamblea Constituyente es libre, es soberana, yo la respeto, pero yo les pido que obviamente revisen esos acápites, porque creo que van a producir un problema grave en salud, un atochamiento, un aumento de las listas de espera, mayor mortalidad porque la gente no se va a poder atender, y además pérdida de trabajo. O sea, imaginar que se pueden cerrar clínicas, va a quedar mucha gente sin trabajo, no solamente médicos, enfermeras, matronas, auxiliares, en fin. Creo que hay que pensar un poco más ese tema, pero lo digo con todo respeto, porque respeto la independencia de los poderes. No, sin duda, pero por parte también del erario fiscal es muy difícil que pueda absorber esa carga de un día para otro, cuando las necesidades, estamos viendo, son tantas, la presión fiscal también, y estas reformas o estos cambios tampoco tienen un estudio económico de la implicancia económico. que tiene. Yo creo que se puede hacer ese estudio económico, se puede avanzar progresivamente en el tiempo. Lo que nosotros habíamos presentado, y uno de los proyectos que está en el Congreso, es la reforma al sistema público de aseguramiento que se llama FONASA en Chile, para que el FONASA crezca, para que el FONASA sea mucho mejor, y al final del tiempo, de los meses o de los años, pueda competir con las ISAPRE y la gente pueda cambiarse. Yo creo que ese es el camino natural, pero hay que hacerlo con calma, con tiempo, y como dice muy bien usted, teniendo la cantidad suficiente de financiamiento, porque si no va a aumentar la deuda también hospitalaria, que ha sido importantísima en los últimos años. Claro, y todavía hay pacientes, o sea, hay pacientes hoy que se están tratando en el sistema privado, teniendo bajo, si se aprobara la norma así, que atenderse en el sistema público. ¿Qué pasa con un tratamiento así? Bueno, hay muchas preguntas, muchas interrogantes, doctor. Le queremos agradecer que haya estado con nosotros conversando de estos temas. No, estamos seguros que vamos a volver a encontrarnos, así que le agradecemos nuevamente. Que tenga buena tarde, doctor Enrique París, ex